Alabado sea nuestro Dios. Es un honor poder estar con ustedes en esta tarde. Esta señal sale a todo el mundo, no solo para los miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Que para ellos estamos predicando, pero gracias a Dios hay muchos conectados, no solamente en Orizaba, Veracruz o aquí en México, sino en muchas partes del mundo. Y esto nos da pues gozo, ¿verdad? Poder saber que podemos llegar hasta sus hogares. Gracias a Dios por ello. Nos interesa que los miembros de la iglesia Rosa de Sarón de Orizaba estén conectados y que pongan su nombre y nos hagan saber cuántos están viendo la transmisión en esta hora. Queremos saber de ustedes, queremos saber, ¿verdad? Dejen sus comentarios. Déjenme saber quiénes están participando en el servicio de hoy, de esta tarde. De esta manera, hermanos, yo puedo ver que usted está siendo fiel a las actividades de la iglesia. Gracias a Dios por los que se han conectado en los servicios pasados. A muchos de ellos los hemos saludado casi personalmente. Ha sido un placer poder saludarles, poder contar con su valiosa atención. Eso nos anima, ¿verdad? Ojalá que no se alejen de su comunión con Dios, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo hoy en día, ajenos a la iglesia, ¿verdad? Esta situación realmente no es fácil para nadie, pero es lo que nos toca vivir hoy en día, ¿verdad? En este momento no es fácil predicar a una iglesia que está vacía, ¿verdad? No es fácil que ustedes estén allá en su casa quizá con 3, 4, 6 personas, ¿verdad? Y pues me han hecho saber algunos hermanos a través de mensajes o personalmente, ya deseamos estar en la iglesia, deseamos estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y creo que esto es algo hermoso porque podemos darnos cuenta que lo que de momento tenemos a veces no lo valoramos, pero cuando no lo tenemos empezamos a darnos cuenta que es hermoso, como dice la palabra de Dios, alegrarnos con los que nos dicen: a la casa de Jehová iremos. Alabado sea el Señor. Esta tarde, ¿verdad? Me da gusto estar con ustedes y gracias por abrirnos la puerta de sus casas, ¿verdad? Y antes de iniciar el mensaje de la palabra en esta hora, nos hemos gozado con las alabanzas que se han entonado en este devocional, alabanzas muy bonitas, muy hermosas, ¿verdad? Que todo el mundo conoce, ¿verdad? Todo el mundo cristiano puede conocerlas y cantarlas, y ha sido un placer, ¿verdad? Poder alabar a Dios con estos cánticos. Y bueno, vamos a orar a Dios en esta hora. Oremos al Señor, pidiendo al Señor su bendición en este momento. Gracias, Dios, por poder predicar tu palabra en esta tarde, Señor. Siempre, Señor, nos ha tocado predicar a un grupo determinado de personas visibles, quizá grupos de 10, de 5, de 20, de 30, pero hoy, Señor, estamos a la distancia por causas ajenas a tu obra, bendito Dios. Es una experiencia muy dura para todos los que predicamos la palabra, una experiencia bastante dolorosa, Señor, para los pastores, pero en este momento, Dios, te pedimos que nos aumentes la fe. Danos la fortaleza, bendito Dios, para enfrentar esta situación, bendito Dios. Señor eterno, en esta hora te pido pongas palabras en este vaso de barro, Señor, me pongo en tus divinas manos. Gracias te doy. Yo sé, Señor, que tú hablarás a través de mis labios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Alabado sea nuestro Dios. La palabra que hoy vamos a ver, canalizar a través de la palabra del Señor. Dios ha estado hablando a mi corazón, amados hermanos, y me lleva una vez más la palabra del Señor al libro de Malaquías, del profeta Malaquías. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 7, dice la palabra del Señor: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y ahí viene la palabra que hoy el Señor tiene para ti en esta tarde. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa es la palabra, ese es el imperativo que el Señor hoy está hablando a nuestras vidas. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero hay una pregunta que Dios oía acerca de su pueblo, que su pueblo hacía, y decía: mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos?
nos damos cuenta que el pueblo de Israel no aceptó el llamado, sino que cuestionaron a Dios, hablaron con Dios, le preguntaron en qué hemos de volvernos. Hay miles de creyentes hoy en día en todo el mundo, hermanos, que cuando uno les dice vuélvete al Señor, se ofenden. Les dice uno vuélvete a Dios y es una ofensa para ellos, y dicen, ¿por qué me dice usted que me tengo que volver a Dios si soy un buen cristiano? ¿A poco por hacer esto dejar hacer aquello? ¿A poco por eso voy a ser más o menos cristiano? Si la salvación no es por obras. Tienes toda la razón. Pero dice la palabra de Dios que nuestra fe se muestra por medio de las obras. Lo dice el apóstol Santiago. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel desde aquel tiempo y hoy en día también lo está diciendo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Por qué vamos a regresar si yo siento que como estoy, así estoy bien? Esta fue la mentalidad del pueblo de Israel en los días del profeta Malaquías. Ellos percibían que vivían bien, ellos percibían que tenían un óptimo nivel espiritual, pero debido a su rebeldía podemos leer en el resto del capítulo de aquí de Malaquías las consecuencias de su desobediencia, de su rebeldía. Cuando leemos en el libro de Cantares, en el libro de Cantares encontramos un libro poético, y en este libro encontramos, hermanos, cómo el novio le habla a la novia. Ahí en el capítulo 6, en el versículo 13 de Cantares, dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. El Señor, muchas ocasiones en la Biblia, en algunos versículos, por ejemplo, dice, de cierto te digo, dice una palabra de cierto, que quiere decir, te voy a decir una verdad, pero a veces la repite dos veces, de cierto te digo, quiere decir que tiene un énfasis mayor. Vemos en Isaías cuando los ángeles cantan en el trono de Dios, dicen santo, 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 3 veces santo. Hay un énfasis grande quizá en una palabra por 3 veces. Pero aquí en esta ocasión en Cantares capítulo 6, 13, el novio le dice a la novia, que representa a Jesús, hablándole a la iglesia, hablándole a su pueblo, 4 veces le dice, vuélvete, 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 vuélvete. Alabado sea Dios. Y en Malaquías, que estamos leyendo, que nuestro texto base, está diciendo el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Alabado sea el Señor. Y eso lo ha dicho, dice Jehová de los ejércitos. El Señor Jesús habló en Mateo capítulo 24 versículo 8 que lo que estamos viviendo hoy en día aún no es el fin. Apenas, dice la palabra, son principios de dolores. Y estos dolores son dolores agudos, dolores fuertes, porque dan el ejemplo de una mujer que está a punto de dar a luz. Eso es lo que vivimos, dice el Señor, apenas es el principio de dolores. El día cuando Cristo venga por su iglesia, ese día se avecina, ese día ya está pronto. Y lo que hoy estamos viviendo pone de manifiesto quién será salvo y quién se va a quedar. Dice la palabra del Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Está usted preparado para cuando Él venga? ¿Estás preparado cuando suene la trompeta, la final trompeta, dice la palabra del Señor? Los discípulos estaban preocupados por estas palabras de Jesús y dijeron, Señor Jesús, queremos saber qué señales o qué nos va a decir cuando sea tu venida. Jesús describe estas señales y empieza a hablar allí en Mateo 24 y dice, para que no les tome por sorpresa, vendrá esto y esto y esto. Y es lo que estamos viviendo en nuestros días. Hoy solamente son avisos preventivos, hermanos, son los pasos del Señor que se oye que Él ya viene y está cerca. Alabado sea el Señor. El día y la hora nadie la sabe, pero dice el Señor, cuando ustedes empiezan a ver estas cosas, prepárense porque mi venida está cerca. Alabado sea Dios.
El Señor Jesús, nuestro Padre Celestial también, Él es misericordioso con su pueblo. Dios es misericordioso contigo. La palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todo lo que vemos ahora apunta a un llamado de que Dios está haciendo a la iglesia. Dios está hablándole a la iglesia. El deseo de Dios es que tú y yo estemos cerca de Él en todo tiempo. Hoy se nos dice en la palabra: vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí. En los primeros versículos de Hebreos, la palabra del Señor nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras a la humanidad, de muchas formas. Hoy hay un llamado de parte de Dios a volvernos a Él. En el Antiguo Testamento leemos al profeta Amós, que es un profeta que hemos estado leyendo también en estas enseñanzas de estas semanas, hermanos. En los días en que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, Dios levanta al profeta Amós. El Señor usó a este hombre que por su biografía era un hombre campesino, pastor de ovejas, un hombre sin preparación académica de su tiempo. Pero Dios lo usó, porque Dios dice que Él usa de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a lo fuerte. Y Dios usó al profeta Amós para hablar a la conciencia del pueblo de Israel, que se había dado a la idolatría, dándole la espalda a Dios. Hoy en día mucha gente cree en Dios, sabe de Biblia, sabe de teología, sabe de muchas cosas, pero viven caminando dándole la espalda a Dios todo el tiempo. Amós el profeta tuvo un encuentro con el rey Amasías de su tiempo y se expresó diciéndole ahí en Amós, en el capítulo 7, en el versículo 14, vean ustedes que Amós, él no pierde su identidad y le está diciendo al rey Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Pero dice: Jehová me tomó. Fue un llamamiento de Dios directamente para Amós. Él sabía quién lo había llamado. No fue puesto por elección popular, porque alguien votó por él, no, sino que Dios lo llamó, dice, y me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y mire cómo Dios trató, hermanos, de llamar la atención del pueblo de Israel una y otra vez, pero ellos no se volvían a Dios. Tristemente, la humanidad no ha cambiado. El hombre por naturaleza siempre ha sido duro de cerviz, duro de corazón hasta el día de hoy. Porque los tiempos han cambiado, pero el corazón del hombre sigue siendo perverso y engañoso, dice la palabra del Señor. Dios usó a Amós, un siervo, como vocero de su mensaje, un mensaje que venía directamente del cielo porque Dios lo llamó. En Amós 4:6 en adelante leemos la palabra del Señor. ¿Cómo es que Dios está diciendo lo que hizo con el pueblo por su rebeldía? Dice el versículo 6: os hice estar a diente limpio. ¿Qué quiere decir esto? No había comida en sus labios, no había comida en sus bocas, los hizo pasar hambre. Dice la palabra del Señor: y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y tristemente dice al final del versículo: mas no os volviste a mí, dice Jehová. No había comida en los mercados, no había productos, hubo falta de pan. Esto es increíble, hermanos. El Señor nos está llamando. Hoy estamos viviendo tiempos iguales. Los gobiernos que son potencias mundiales, un microscópico virus los está humillando hasta el suelo. El alimento está faltando, las medicinas comienzan a faltar también, y lo que hay está caro. Hermanos amados,
Con todo esto, dice el Señor, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Dice la palabra del Señor en el versículo 9: os herí 2 o 3, dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Está diciendo, les quité sus trabajos, les quité sus empresas, se cerraron las puertas del trabajo, y con todo esto no se están volviendo a mí. Te bajé las ventas de tu negocio y aún así no te estás volviendo a mí. Te hice pasar por pruebas, por tribulaciones, y aún así no te estás volviendo a mí. ¿Qué estamos esperando, amados hermanos, para poder venir a los pies de Cristo? Quizá hoy todavía no hay un enfermo en tu casa y por eso no te has despertado, por eso no te has levantado. Pero el Señor dice: vuélvete a mí, vuélvete a Jehová, vuélvete, dice el Señor. Dice el versículo 10: y envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. ¿Estás esperando que llegue la muerte a uno de tus familiares? ¿Estás esperando que llegue la muerte a tu casa? La muerte ya está llegando a nuestro país, a nuestro continente, ya está llegando. Estamos mirando escenas tan terribles en el Ecuador. ¿Cuándo te vas a volver a Dios? ¿Cuándo te vas a volver al Señor? Dios te está llamando y este día te dice: vuélvete a mí. Dice el versículo 10: maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, pero no te volviste a mí, dice Jehová. Muerte es lo que estamos viviendo. Hoy huele a muerte todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? Dice el Señor: vuélvanse a mí, dice Dios. Es el llamado del Señor que el Señor está hablando. Y yo quisiera que este mensaje no solamente llegara a unas cuantas personas, sino a todo el mundo, que puedan escuchar y saber que el Señor quiere que nos volvamos a Él. Dice el versículo 11: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Oiga bien: y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Habla de trastornar las mentes, habla de trastornar los pensamientos. El mundo está trastornado como Sodoma y Gomorra. Homosexualismo, y la gente lo aplaude. Lesbianismo, y la gente también lo aplaude. Pasiones desenfrenadas, falta de respeto a los padres, alcoholismo, drogadicción, infidelidad en la pareja, en el hogar, pérdida de valores. ¿Qué estás esperando, iglesia, para que te vuelvas al Señor? Para que te vuelvas a Dios. El Señor ha trastornado este mundo. El mundo está trastornado más bien por el pecado y la maldad. Dios dice: he tratado con ustedes de muchas maneras, con el fin de motivarlos a acercarse a mí. Les he enviado escasez de pan, les he enviado escasez de trabajo, les he enviado sequía en sus viñas, en sus negocios no están dejando las utilidades, tuvieron pérdidas familiares, en sus casas olían a muerte, y con todo eso no se volvieron a Jehová, dice el Señor. Dice el Señor que lo único que les queda, dice el Señor, porque no se han vuelto a mí. Porque todo esto les he mandado y no han entendido el mensaje, dice Dios. Lo único que les queda, dice el versículo 12: por tanto, de esta manera te haré a ti, dice el Señor. Te voy a hacer esto. ¿Y por qué te he de hacer esto? Dice Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para enfrentarte con Dios.
Prepárate para el encuentro con Dios. Alabado sea nuestro Dios. Hoy les hablo a aquellas personas que han vivido vidas alejadas, vidas tibias espiritualmente hablando, pensando como el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Amós. En el tiempo del profeta Amós había un gran optimismo nacional, había una prosperidad financiera en el pueblo de Dios. Esta prosperidad y estas bendiciones y esta abundancia trajo como consecuencia la avaricia. Y esa comodidad de la que gozaban trajo cierta hipocresía y un sentido falso de seguridad. Así estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios creía a Dios, confiaba en Dios quizá, pero vivían dándole la espalda a Dios. Y hoy le estoy hablando a la gente que vive en este alejamiento, en esta tibieza espiritual. Gente que pensando que como no les hace falta nada, lo tienen todo, piensan que Dios respalda su conducta pecaminosa. Creen en Dios, pero viven dándole la espalda siempre a Dios. Esto que estás viviendo, hermano, y que te tiene atemorizado, es un llamado directo de Dios para tu vida. Es un llamado directo de Dios para nuestra nación. Hoy le hablo a aquellos que al venir a la casa de Dios, cuando se les dice vamos a la casa de Dios, para ellos se les implica una carga o un peso. A ti te estoy hablando. A ti que cuando te invitan a la casa de Dios dices, ay, otra vez el templo, ay, otra vez a la iglesia. Les hablo a aquellos que les hace mucho venir a la casa de Dios 2 o 3 veces a la semana. En muchas ocasiones con queja dicen, Dios mío, ¿para qué tanto templo? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Uy, el pastor como no tiene nada que hacer, por eso él está ahí metido todo el tiempo. Pero le voy a decir hoy directo, no es tiempo de andar con rodeos. Usted necesita volverse a Dios. Ese es el llamado de Dios para tu vida hoy y para tu familia. Mire cómo ve Dios a la gente que está alejada de Él. Mire cómo ve Dios a los tibios en Apocalipsis. Cuando Dios habla a la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 16, vamos a leer rápidamente en Apocalipsis 3, 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Alabado sea nuestro Dios. Le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza a Dios le provoca vómito. Un tibio no es cristiano. Un tibio conoce a Dios, sí. Un tibio viene a la iglesia, sí. Un tibio canta, sí. Pero no tiene compromiso con Dios. Y esto no quiere decir que sea salvo. Cree en Dios, pero vive dándole la espalda a Dios. No se somete a sus mandamientos. ¿Cómo identificamos a un tibio? Un tibio es una persona que se siente autosuficiente. Es una persona alejada. Y el tibio se expresa en muchas ocasiones, nos damos cuenta en su forma de hablar. Dice, yo no necesito de nadie, aún siendo cristiano. Si lo que tengo es porque me he esforzado. Un tibio alejado de Dios, hermanos, pocas veces o quizá nunca reconocen la providencia de Dios sobre sus vidas. Y el versículo 17 de Apocalipsis 3 nos dice las características del tibio. Dice, porque tú dices yo soy rico. O sea, el rico que dice no me hace falta nada, tengo trabajo, tengo riqueza material, tengo salud, tengo una familia, tengo esto, tengo el otro. ¿Para qué voy a la iglesia? Si ya lo que yo quería ya lo tengo, no tengo nada que ir a pedirle nada a Dios. Soy rico. El tibio, cuando se le hace llamado al altar para que venga a buscar a Dios, la llenura del Espíritu Santo, dice, ¿para qué? Así como estoy bien, estoy rico, así está bien. Dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes. Mira cómo Dios ve al rico. El tibio se ve rico, se ve próspero, se ve que no le falta nada, pero Dios que conoce el corazón, mira cómo Dios, bajo la perspectiva de Dios, mira cómo Dios ve a aquel que está alejado, a aquel que está tibio. Dice el Señor: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice el Señor. Tú eres desnudo, y entonces viene el consejo de Dios para ti, para que te vuelvas a Él. El versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo. Dios te está aconsejando, porque Dios te ama. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Compra oro del que yo tengo, dice el Señor. No compres oro de allá afuera. No compres oro que no vale. No compres oro laminado. Compra oro refinado de mí, dice el Señor, para que realmente seas rico, y viste las vestiduras que yo te voy a dar, que son vestiduras blancas, para que no se descubra tu vergüenza o tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, porque una persona tibia no tiene visión clara de Dios. Dios te dice esta tarde: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Es el llamado de Dios que Él hace para tu vida en esta tarde. Dice en Hebreos, y dice en los Salmos, y dice en el Antiguo Testamento: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios está hablando a tu vida, no endurezcas el corazón, como lo hizo el pueblo de Israel, dice en el día de la provocación allá en el desierto. No endurezcas el corazón. Dice el Señor: traté de acercarme a ti, pero tu orgullo, tu soberbia impidieron. Tu orgullo me impidió que yo me acercara a ti. Ahora lo único que te espera es prepararte para el día del juicio, cuando tengas que encontrarte con tu Creador. Mis amados hermanos, hay leyes establecidas directamente por nuestro Dios, y son leyes irrevocables. La Biblia dice ahí en Hebreos 9:27: de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez, y después de esto el juicio. Esto es una ley irrevocable. En Ezequiel 18:20 dice la palabra del Señor: el alma que pecare, esa morirá. Esta es una ley irrevocable. Dice la palabra del Señor que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Hijo el Padre del Hijo. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Es una ley irrevocable. Génesis 2:7 dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en el hombre soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí estamos viendo cómo Dios crea al hombre, cómo Dios hace al hombre del elemento más barato, que es el polvo. Después, hermanos, del pecado, cuando peca Adán y Eva, viene la maldición de Dios sobre ellos y sobre la tierra. Y el Señor le dice ahí en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí está otra ley. Lo formó del polvo, pero va a regresar a la tierra otra vez. Es una ley irrevocable. Una vez que el hombre cumple con el propósito de Dios en su vida, muere y regresa al lugar de origen, de donde Dios lo tomó. Regresará otra vez. En Eclesiastés 12:7 dice la palabra del Señor: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esa es una ley también de parte de Dios. Por eso, hermanos, es muy arrogante de parte de la gente cuando dice: déjame, es mi vida. Deja que yo haga lo que yo quiera con mi vida. No te equivoques, no te engañes. La vida Dios te la dio. Por eso dice la palabra del Señor que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es la vida. No nos pertenece. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué será. Dale gracias a Dios por la vida que Él te concede. Pero hay, hermano, una cosa: que usted determina a dónde va a ir su alma. Usted va a determinar dónde va a pasar la eternidad. El destino del alma lo determina cada quien. ¿Dónde pasará tu alma la eternidad? Solo hay dos lugares: el cielo y el infierno. Usted escoge el destino final de su alma.
No se crea la gran mentira que a veces nos enseñaron en la religión popular, donde decíamos: pasaré la eternidad donde Dios me ponga. Si así fuera, en vano sería seguir a Cristo. En vano hubiera muerto Cristo en la cruz del Calvario. En vano seguiríamos una doctrina. Dice la palabra para que Cristo vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo dice allá en Juan 3:16. Cada día, cada segundo están cayendo miles de almas al infierno. Se oyen los gritos de angustia y el clamor pidiendo perdón, pero ya es demasiado tarde. El llamado de hoy es: vuélvanse al Señor. Vuélvanse al Señor, porque hay gente que también está muriendo cada segundo, cada instante, pero es gente que se ha arrepentido y han dicho: Señor, perdóname. Señor, te necesito en mi vida depende de ti, ya no vivo para ti, sino tú vives en mí. Esa gente que se arrepiente cuando viene la muerte a sus vidas, ellos despiertan a una luz resplandeciente. Ellos despiertan donde está el trono de Dios sentado. Ellos despiertan a un lugar donde hay algo inexplicable, dice la palabra del Señor, donde cosas que uno jamás imaginó, cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparados para todos aquellos que aman su venida. El mensaje de esta tarde es: vuélvete al Señor, vuélvete a Dios. Estamos tan cerca del retorno de Cristo por su iglesia. Es el clamor de Dios para su pueblo, que sus hijos se vuelvan a Él, que la gente venga al conocimiento de Dios. Alabado sea el Señor. Normalmente nosotros los seres humanos somos los que venimos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, pidiendo ayuda, pidiendo provisión, pidiendo perdón, pidiendo bendición. Pero hoy es el Rey de Reyes, hoy es el Dios del cielo y la tierra el que te está diciendo y te está haciendo una petición a ti: vuélvete a Jehová, vuélvete al Señor, entrégale tu corazón a Dios. Alabado sea el Señor. En Proverbios 23:26 dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es lo único que Dios te pide: dame tu corazón. ¿Le podrás dar tu corazón a Dios en este día? ¿Podrás volverte hacia Él? ¿O quieres vivir todavía alejado de Él? Dios toma la iniciativa en esta tarde para buscarte, así como lo hizo con Adán y Eva después de haber pecado. Ellos se escondieron, pero Dios fue a buscarlos. Y hoy el Señor te está buscando a ti. Quiere que salgas de ese estado de alejamiento. Quiere que salgas de ese escondite de pecado. Quiere Dios que salgas de ese estado de fracaso. Quiere que salgas y te muestres a Él así como Él te ve y te quiere cubrir con su justicia. Y es Dios que te está buscando y te dice: vuelve, 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 regresa a casa. Y si te dice que vuelvas, quiere decir que en algún momento estuviste en la casa, que en algún momento estuviste en ese lugar, pero que te has alejado, que te has ido lejos de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Esto hace referencia al proceso de arrepentimiento, de regresar. Dios le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te has alejado, regresa. Vuelve a amar a Dios con todo tu corazón. Vuelve a amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. La forma tan arrogante como vas por la vida demuestra un nivel alto de carnalidad en ti. Y es Dios que hoy te está buscando y te dice: regresa a casa, regresa a mi camino. Es Dios que por medio del profeta Malaquías, hoy el Señor te está diciendo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero a veces te molesta y dices: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Alabado sea Dios. Que ese mensaje sea oído en todo el mundo es nuestro deseo.
Que este mensaje sea un llamado de Dios para todo el mundo entero de volverse a Él. Alabado sea el Señor. Si queremos parar esta pandemia, volvámonos a Jehová. Si queremos parar este problema de enfermedades, volvámonos a Dios. Volvámonos al Señor, alabado sea nuestro Dios. Volvámonos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo vamos a buscar al Señor? ¿Cuándo vamos a buscar a Dios? Dice el Salmo 105:4, busquémoslo en todo momento. Busquémoslo continuamente, alabado sea el Señor. En Hechos 3:19 y 20 dice la palabra de Dios: arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, conviértanse de sus pecados para que sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese llamado, antes de hacerlo a ti, Dios me ha hecho sentir a mí esta palabra: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero mucha gente está diciendo: ¿y en qué hemos de volvernos? ¿Para qué vamos a regresar? ¿Dónde nos vamos a volver? ¿Dónde vamos a regresar? Tú sabes cuánto estás tan alejado de Dios en estos momentos. Tú lo sabes. En Apocalipsis 2:5 dice la palabra del Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, o sea, vuelve y haz las primeras obras. Pues si dice el Señor: si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En el 2:4 de Apocalipsis dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo dice el Señor. Volveos al primer amor. Vuélvanse a encender como carbones encendidos en el altar de la oración. Vuélvanse a mi palabra. Vuélvanse a mis mandamientos. Vuélvanse a la pasión por las almas perdidas. Vuélvanse a la pasión por reunirse en la casa del Señor. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. Ojalá que no caigamos en el error que cayó el pueblo de Dios en el tiempo pasado. El profeta Zacarías exhorta al pueblo de Dios diciéndole al pueblo del Señor: no seas como vuestros padres. No seáis como vuestros padres, dice, a los cuales clamaron a los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero dice la palabra del Señor: y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Ojalá que los que están escuchando esta tarde este mensaje sean lo suficientemente sensibles y oigan el llamado de Dios para sus vidas en esta tarde, a volvernos a Él con todo vuestro corazón. Ese no es tiempo de claudicar. Ese no es tiempo, ese es un tiempo peligroso y difícil, sí. Ahora debes darte cuenta que lo único que tienes es a Dios. Sí, si esto continúa así, hermano, ¿quién sabe cómo vamos a terminar? ¿Quién sabe cómo vamos a terminar? Y miren, hermanos, que su servidor siempre ha sido un predicador de ánimo, un predicador de palabra de fe, de confianza. Soy una persona que siempre he esperado en la misericordia de Dios y que creo que Dios nos ha puesto, como dice la palabra del Señor, por cabeza. Alabado sea el Señor. Pero también creo que está llegando el momento, el tiempo del principio de dolores, donde todo va a cambiar. Hoy me siento quizá como el profeta Jonás, cuando Dios le envía con un mensaje corto, pequeño. Ahí en Jonás capítulo 3 versículo 4 dice que Jonás empezó a entrar por la ciudad en camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjese, 40 días. Hay una predicación acerca de todos los 40 días, 40 años, porque siempre el 40, hermanos, al final de 40, hermanos, siempre hay cambios impredecibles, cambios grandes, hermanos. Y bueno, Jonás estaba hablando acerca de: a cabo de 40 días el pueblo será destruido. Pero hermanos,
Es impresionante ver que este pueblo, que era un pueblo que no era un pueblo de Dios, le creyó a Dios por boca de Jonás. El pueblo de Nínive se arrepintieron y se volvieron a Jehová. Hoy la gente está más endurecida y la palabra del Señor lo dice en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y hay mucho cristiano frío. Hay mucho creyente que no ha despertado. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que Jonás llevó esta palabra y el pueblo se arrepintió. El pueblo creyó a Dios, alabado sea el Señor. Ahí en Jonás 3:7 lo está diciendo la palabra, que el rey de Nínive, hermanos, un rey que no conocía a Dios, empezó a predicar y empezó a proclamar, anunciar a Nínive, y hermanos, y empezó a decirle a toda la gente, dice que les dijo: hombres y animales, mujeres, todos, ovejas, no gusten de alimento, no beban ni siquiera agua. Proclamó ayuno. Y dice en el versículo 8 que dijeron: cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios del ardor de su ira y no pereceremos? Dice en el versículo 10 que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Alabado sea el Señor. Hoy convoco a la iglesia Rosa de Sarón. Hoy convoco a todos los que me están oyendo, quizá no sea de la iglesia Sarón, pero ahí donde usted está, si usted quiere unirse con nosotros en esta semana, hermanos, yo les animo para que un día ayunen. Un día en esta semana. Usted escoge el día que quiera. Escoge el día que quiera. Hoy estamos encerrados en casa, hermano. Tiene usted tiempo de hacerlo. Ponga a sus niños a clamar a Dios. Cuando el pequeño Ismael clamó a Dios, cuando iba con su madre en el desierto, dice la palabra que ese niño de 7 años clamó a Dios, y Dios oyó la voz del muchacho y abrió los ojos de Agar, y ella pudo ver una fuente de agua que había ahí para calmar su sed, y ellos no murieron. Alabado sea el Señor. Alguien pensará que estoy exagerando. No, hermanos. ¿Acaso esperas que alguien de tu familia esté infectado para que empieces a clamar? ¿Acaso esperas que alguien de tu familia esté enfermo para que te pongas de pie y empiezas a decir: Señor, ahora sí me voy a volver a ti, Señor? Si no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios, no sé a dónde vamos a parar, hermano. Los presidentes de las naciones se están humillando. Por ahí vi un video donde los presidentes están clamando y están diciéndole a la gente: oren a Dios, humíllense al Señor. Están desesperados, han sido humillados por un virus tan pequeño. ¿Qué estás esperando tú para que te humilles delante del Señor? Hay ciertos creyentes que están tan alejados de Dios, y me envían videos todavía mostrándome cómo la gente se está humillando, cómo la gente está orando, cómo la gente está haciendo esto y aquello, y en lo secreto de mí yo estoy pensando de esa persona que me está enviando esas noticias: ¿y tú cuándo te vas a humillar? ¿Tú cuándo te vas a volver a Dios? Vuélvanse a Dios, dice la palabra. El mundo está alejado de Dios. El mundo está tan alejado que la gente, los gobiernos están legislando a favor del aborto, y Dios no ha pasado por alto esto. Vuélvanse a Dios. Él es el dador de la vida. El mundo está permitiendo los matrimonios del mismo sexo. Dios no está pasando por alto esto, hermanos. Tenemos que volvernos a Dios y al modelo divino de Dios, donde Él está formando una familia de hombre y mujer. Estamos permitiendo que los niños desde 6 o 7 años, ellos elijan el sexo que prefieran. Dios no está pasando por alto esto, hermanos. Vuélvanse al Dios que hizo al varón con cuerpo de varón y a la mujer con cuerpo de mujer.
Nos hemos alejado de Dios ahora. Traten con ese virus ahora, entonces dice el Señor. ¿Estás alejado de mí? Traten con ello ahora. Basta de tanta pasividad, hermanos, por parte del pueblo de Dios. Dice en Jonás 1:6, y ese texto llama mucho mi atención ahí de Jonás 1:6, porque dice que cuando Jonás desobedeció a Dios antes de llevar el mensaje, dice que Jonás, él dijo: yo no quiero predicarle a esa gente. Y tomó un rumbo totalmente contrario, opuesto a Nínive. Y dice que él tomó un barco y se desvió del camino. Y en el camino, en el barco, la mar, ellos empezaron a tener problemas por la tempestad tan fuerte que estaba. Empezaron a tener pérdidas porque empezaron a descargar el barco. Y al final dice ahí en Jonás, en el capítulo 1:6, que el patrón de la nave se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Iglesia, levántese del sueño, clamen a Dios. Deje de ser una iglesia dormilona, una iglesia que está echada en la hamaca de la comodidad, del placer. Hay mucha gente que hoy está diciendo: qué bonito que hoy están transmitiendo los mensajes por internet. Como que ya se están queriendo dormir en la casa y ya no quieren venir hasta la iglesia. Vuélvanse a Dios y Él se volverá a nosotros, hermano. Y si Dios detuvo, hermanos, el castigo de Nínive, que no era su pueblo, cuánto más, dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo, oiga bien, si mi pueblo, le está hablando a su pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces, solamente hasta entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios espera hoy en día, hermanos, que nos volvamos a Él, que nos humillemos delante del Señor. En esta hora yo quisiera que usted hiciéramos una oración al Señor, que nos humillemos delante de la presencia de Dios. El mensaje de esta tarde es: vuélvete a Dios. Iglesia Rosa del Sarón, vuélvase al Señor, vuélvanse a Dios. Regresa de donde andas, hermano. Muchos han caminado y se han salido y han ido por acá, por allá, pero Dios hoy te dice: regresa, regresa. Ya deja de estar jugándole a la iglesita y al ser cristiano y aquí y allá. Estás jugando porque ni siquiera tienes un ministerio, ni siquiera estás sirviendo a Dios como debe de ser, ni siquiera has traído una alma a los pies de Cristo. El Señor dice: vuélvete otra vez al Señor, acércate otra vez a Dios, acércate otra vez al Señor. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Vuélvanse al Señor, vuélvanse a Dios, dice la palabra. Es tiempo de venir a los pies de Cristo, es tiempo de venir a los pies del Señor, alabado sea el Señor. Haz un examen personal en tu vida y fíjate cómo estás delante del Señor. Tienes que buscar el rostro de Dios, aparta de tus malos caminos, y el Señor dice: cuando tú hagas todo esto, yo perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Es tiempo, hermano, para que la gente oiga la palabra. Es tiempo para cultivar la confianza de Dios en la gente. Yo no sé por qué muchos permiten que ese orgullo inservible se apodere de ellos. Recuerda, Dios nos hizo del polvo. Dice una hermosa alabanza: eres polvo y nada más. Recuerda que ese orgullo es de Satanás y él se envaneció allá en el cielo, y eso fue lo que lo derribó al infierno. Pero el Señor dice: si tú te humillas, yo te voy a exaltar, yo te voy a levantar. Humíllate en la presencia del Señor y Él te va a exaltar. Alabado sea nuestro Dios, bendito sea el Señor para siempre. Oremos a Dios en esta hora y que Dios haga la obra en tu vida.
Yo te invito a que te vuelvas al Señor. El Señor decía ahí en Cantares: vuélvete, 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 vuélvete. El Señor te ama, te está buscando, quiere que vengas a Él. El Señor te está diciendo con esas palabras: no me dejes, no me dejes, regresa. Vuelve a cantar esas alabanzas, vuelve a orar con esa intensidad, vuelve al primer amor. Hay veces que nuestro progreso material nos aleja de Dios, pero hoy Dios te ve tan alejado que te dice: vuelve a mí, vuelve a mí. Hoy está hablando el Señor con la iglesia. Cuando Cristo venga, cuando el Señor venga por su iglesia, vas a buscar una iglesia donde prediquen la palabra, buscarás donde oren, buscarás al pastor, donde estarán. Hoy el Señor te está diciendo: hoy es el momento. Hagamos una oración en esta hora, ahí donde está usted en su hogar. Incline su rostro. Tienes una persona nueva ahí cerca de usted. Háblele y dígale: Dios te ama, vuelve al camino del Señor, vuelve a buscar a Dios, vuelve con esa intensidad a buscar al Señor, vuelve a buscar a Dios con esa intensidad. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, bendito sea tu nombre. Hay una enseñanza muy bonita que viene a mi mente en esta hora. En las playas que tenemos en la República Mexicana, hay algunas playas donde arriban las tortugas. Le llaman, cuando vienen las tortugas cada año, dicen que viene la arribazón. Y esto me hace recordar cuando el Señor dice: vuelve, porque esos animalitos cuando se van y al año que regresan, se entiende que ellos durante ese año pasan por muchas tribulaciones, por muchas cosas terribles, pero sin embargo al año ellas regresan al mismo lugar y vienen por miles de animales vienen llegando. Algunas de ellas en ese año fueron atacadas por animales marinos más fuertes que ellas. Algunas tortugas llegan sin una aleta, otras llegan sin un ojo, otras llegan quizá con medio caparazón, pero llegan a su lugar de origen. ¿Sabías, mi hermano de Rosa del Sarón, que este lugar es un lugar donde tú naciste? Es un lugar de nacimiento para ti. Hay muchos que nacieron en este lugar, pero que se han ido, que han caminado lejos. Pero amados hermanos, puedo decirte, el Señor te está diciendo: regresa, regresa a tu lugar de origen. Si esas tortugas, hay algo que dentro de ellas les grita: vuelve al lugar de origen. Y pelean contra corrientes y pelean contra animales en el trayecto, pero al fin llegan. Como tu pastor, hoy te animo a que nades quizá en contra de la corriente. Navega en contra de la rebelión, navega en contra del orgullo, navega en contra de tu inconformidad. Te rebelaste porque en la iglesia te decepcionaron. Ahora sabes que tú eres la iglesia y que tú debes prepararte para el encuentro con tu Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás fortaleciendo espiritualmente? El Señor te dice: vuélvete a Jehová y yo me volveré a ti. Gracias te damos, Dios, en esta hora por esta palabra. Gracias te damos, Señor, en este momento, Señor, por este mensaje. Dios eterno, toca el corazón, toca las vidas, Señor, de tus hijos, Señor, que quizá algunos se han alejado. Que algunos, Señor, quizá no están tan cerca de ti, pero Dios, tú le estás diciendo: vuélvete a mí. Vuélvete a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ti. Dios, en esta semana, Señor, tomaremos algún día para ayunar, para orar, Señor, para hacerlo de una manera reverente, Señor, sabiendo, mi Dios, que el ayuno y la oración, Señor, tocan tu corazón, Dios. Y dice tu palabra que cuando viste que ayunaron en Nínive, te arrepentiste y no mandaste juicio. Dios, gracias te damos porque nuestra ciudad de Orizaba, Señor, aún estamos gozando de salud, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque tu mano de poder se está moviendo poderosamente en nuestras vidas. Nos escondemos en tu mano poderosa, Dios,
Y Dios bendito, Señor, las personas que están en esta hora orando y que están pidiendo por ti, por sus vidas, Señor, y quieren acercarse a ti, Señor, acéptalos, abrázalos, Dios. Que ellos regresen a ti, Señor, que ellos regresen como esos animalitos a su lugar de origen, Señor. Cada año regresan, quizá, Señor, estropeados, quizá lastimados, pero llegan una vez más a donde el lugar que los vio nacer, Señor. Gracias te doy, mi Dios, en esta hora. Bendigo y alabo tu nombre. Gracias te doy, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea tu nombre. Gracias le damos al Señor. Bueno, en esta hora pues me despido de ustedes, amados hermanos, oyentes que están ahí, ¿verdad? Detrás de esa pantalla. Dios les bendiga. Y el próximo domingo estaremos transmitiendo a la 1:30 de la tarde, ¿verdad? Un mensaje más de la palabra del Señor. Y esperamos contar con su asistencia, con su presencia. Mándenos sus mensajes, mándenos sus comentarios. Y queremos saber que usted está ahí y que la iglesia del Señor, la iglesia Rosa del Sarón, está siguiendo las actividades de la iglesia y que están siendo fieles a Dios. Les invitamos también, ¿verdad?, para que apoyen el ministerio con sus ofrendas, con sus diezmos. Hermanos, la obra del Señor sigue adelante. Y Dios quiere en estos tiempos difíciles una iglesia que se mantenga con su fe ferviente y candente. Dios les bendiga, hermanos.